Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Quisiera empezar en esta ocasión compartiéndoles una imagen. Tengo una fotografía en la siguiente página. No, a ver, dale la otra. Entonces no tienes la última versión. Se las voy a deber. Creía oportuno compartirla porque no es lo mismo que uno le comparte una historia a que la veamos. Siempre es como mucho más claro y más poderoso el que podamos ver una imagen, no solamente conocer una historia. Pero quiero hablarles esta mañana acerca de un hombre llamado John Baker. John Baker. No es alguien demasiado conocido, pero es alguien cuya historia nos es muy útil para el mensaje de este día. John Baker es un hermano, ya falleció hace algunos años, nacido en una ciudad en Estados Unidos del Sur, en donde la presencia evangélica es muy grande y muy fuerte. Él platica en su biografía que durante su crecimiento hasta la época en que entró a la universidad, nunca conoció a nadie que no fuera bautista. Imagínense, el médico en el supermercado, la gasolinera, la iglesia, obviamente, la escuela, todo el mundo era parte de esa denominación que es muy fuerte en el sur de Estados Unidos. Y tal vez había otros hermanos más, tal vez presbiterianos, nazarenos, pero en general su convivencia fue de puras personas de su misma denominación. Así que él creció en la primaria, iba a la iglesia con sus amiguitos, todos compartían exactamente lo mismo, porque todos eran asistentes a alguna iglesia bautista de esa comunidad. Hasta que crece, sale del high school, de la preparatoria, y en Estados Unidos es muy común que los jóvenes tengan que salir de su ciudad para ir a la universidad. Y así fue el caso de John Baker. Tuvo que dejar su ciudad, ir a otra ciudad para ingresar a la universidad. Él quería estudiar para ser piloto aviador y comenzó a conocer a muchos jóvenes que ya no nada más no eran bautistas, sino que no eran ni siquiera cristianos. Así que el ambiente universitario para él fue todo un desafío, porque comenzó a conocer personas que vestían distinto, pensaban distinto, se expresaban distinto y con hábitos diferentes. Pero él quería socializar, no quería mantenerse a un lado. Y aunque encontró una iglesia para poder asistir, él quería ser parte del grupo de universitarios. Y comenzó a aceptar invitaciones para ir con los muchachos, con sus amigos y amigas, a alguna fiesta o alguna reunión. Poco a poco, para que no se sintiera como un bicho raro en ese grupo, comenzó a aceptar algunas cosas. Le ofrecían una cerveza o un vaso de licor, y él, por no sentirse diferente, por no sentirse rechazado, empezó a aceptar algunas cosas. Se tomaba un licor, una copa, una cerveza, y así poco a poco en la vida comenzaba a tener esa sociabilización. Pero estaba solo, porque dejó su casa y se fue a otra ciudad. Y esa soledad propició en él que cada vez se hiciera más aficionado a la bebida. Con los años, él platica su experiencia, ya siendo piloto aviador de la Fuerza Aérea Norteamericana, ya tenía un problema muy serio con el alcoholismo. Él no había dejado su fe, no había dejado de ir a su iglesia, pero su vida había sido dañada por esta cultura que lo absorbió. Él, por no sentirse diferente, aceptó la convivencia con sus amigos y amigas para que no lo vieran como bicho raro. Estuvo a punto de perder su trabajo como piloto aviador, estuvo a punto de perder su matrimonio, su familia, su integridad personal
y su salud cuando descubrió el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y platica la historia. Él decidió asistir y comenzó a integrarse al programa, y en ese programa comenzó a lograr luchar con el alcohol y mantenerse en sobriedad. Pero él se dio cuenta que no bastaba mantenerse sobrio. Había en su vida problemas profundos, serios, heridas emocionales por su soledad, por su forma de crecer desde niño. Había problemas en su vida espiritual que no se resolvían con el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, él decidió comenzar a pensar cómo podría él encontrar alguna alternativa para su vida desde el punto de vista espiritual. Y entonces, pensando en esto, le escribió una carta de 12 páginas a su pastor, diciéndole: pastor, esto y esto y esto y esto y esto. Y me gustaría esto y esto y esto y esto y esto. Su pastor le contestó: John, a todo dar, adelante. O sea, crea el programa. El programa se llama hasta la fecha Celebremos la Recuperación. Se ha implementado en cientos y miles de iglesias por todo el mundo. El programa, incluso en Estados Unidos, si los presos se integran en las cárceles a ese programa, les bajan su sentencia. Es un acuerdo que ellos tienen. Si alguien puede integrarse al programa y pasar el programa, les bajan su sentencia. Porque impacta considerablemente la vida de las personas que se integran a eso. Fíjense que me quedé pensando en esta historia porque tenemos nosotros dos diferentes públicos en general cuando vamos a la palabra, cuando vamos al Evangelio. Hoy hemos cantado varios cantos de este tipo de público, en el que usted y yo podemos sumarnos. ¿Cuál que les he dicho? Hay dos filas, ¿no? ¿En cuál fila se forma usted? Bueno, le voy a poner la primera fila, la fila de los rotos, los desahuciados, los alcohólicos, los drogadictos, los heridos con heridas emocionales, con traumas en su vida, con complejos. Yo ahí estoy formado ahí. Y hay otra fila, como Joe Baker, de jóvenes que crecieron en la iglesia, siempre se portaron bien, siempre fueron bautistas o nazarenos o presbiterianos, conocieron la palabra, se hicieron incluso buenos miembros de iglesia, participan, colaboran y nunca han enfrentado en su vida una experiencia de rotura interior, de ruptura, de verdadera angustia o problemática. Cuando ustedes y yo cantamos estos cantos, algunos dirán: pues no me representa, porque yo nunca he dejado mi casa, yo nunca he agarrado el mal camino, siempre he estado aquí. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando regresé a la iglesia, porque de niño siempre estuve ahí, pero después perdí el rumbo. Cuando regresé, entre los que regresamos éramos un montón de vagos, drogadictos, marihuanos, groseros, sin mala escuela. Pero la iglesia se comenzó a llenar de ese tipo de jóvenes, jóvenes que veníamos de una vida rota. Pero había otro grupo en la misma iglesia de puros bien portados. Los hijos de los diáconos, los hijos de las hermanas de la femenil, los hijos de los fundadores, que esos llevaban como nombre Juan Pérez y se apellidaban Bautista. Porque estaba la calca, ¿no? La calca. Y hermanos queridos, hay otra fila de los que siempre se han portado bien. Sabemos que de repente alguna falla tienen o ya cometieron algún error, pero en general su vida como que va por la línea que le han trazado desde niño. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hay una fila de los que venimos de una vida que necesitaba urgentemente que el Señor interviniera. El joven rico, ¿se acuerdan? ¿Era de qué fila? De los bautistas de Hueso Colorado. El hijo pródigo, ¿de qué fila era? De los rotos, destruidos. El hermano del joven rico, de la buena fila, porque ella hasta su hermano lo veía como diciendo:
pero papá, ¿cómo? Si mira lo que él ha hecho, ¿no? Y cantamos un canto que se llama Babel. Y empieza diciendo, ¿cuándo empezamos a perder? ¿Y cuándo empezamos a hacer nuestro reino? ¿Y cuándo empezamos a juzgar a los demás? La fila de acá y la fila de acá. ¿Usted en qué fila está formado? Cuando usted está en la fila de los rotos, la gracia es, usted se agarra y Dios transformó su vida y es un grito de auxilio y no tiene cómo agradecerle al Señor que el Señor lo rescató. Cuando está formado en la fila de los buen portados, bueno, gracias Señor. Te voy a cantar un himno de los antiguitos porque no hay mucho que hacer, no hay mucho que moverse, no hay mucho que decir. No puedo encontrar claramente cuál es el momento de cambio. ¿Cuándo realmente me convertí a Cristo? ¿Cuándo tomé la decisión de cambiar mi rumbo de vida y encontrarme con Jesús? ¿Sabe que en las iglesias hay una gran cantidad de personas del segundo tipo? Han nacido aquí, han crecido aquí, conocen el Evangelio, participan, se integran, van a los jóvenes, van a los niños, en actividades sociales, pueden tener liderazgo en la iglesia, acaban siendo diáconos en la congregación y se hacen expertos en reuniones de negocios. Se saben las reglas parlamentarias, saben cómo pelearse con el de enfrente, cómo hacer una moción, cómo secundar. O sea, son gente de iglesia. Pero la historia de esta mañana nos va a llevar a pensar, ¿qué tiene el Señor para los que venimos de una vida destrozada y para aquellos que necesitan un cambio en su vida que les permita conocer a Jesús de otra manera? Conocer a Jesús de otra manera. Acompáñenme entonces a leer el pasaje bíblico de Juan capítulo 2. Si usted me ha acompañado en las meditaciones diarias, ya pasé por ahí en una meditación de hace 2 o 3 semanas, pero hoy vamos a regresar al texto en un esquema diferente porque es el mensaje propio de la predicación. Ahora voy a compartirles el texto. Si quieren buscar en su Biblia física también, es bueno que tengan su Biblia y que vayan buscando también el pasaje para compartir la lectura del mismo. Adelante, vamos a leer el pasaje. Dice el pasaje así. Al día siguiente, Juan capítulo 2, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. ¿Cuál es el escenario? Una boda. Es una fiesta, es algo extraordinario de alegría, de gozo, ¿no? Hay una fiesta y recuerden que entre los judíos las bodas eran como las de pueblo, aquí en México, que pueden durar ¿cuánto tiempo? Días, hasta días una boda. Así era en el tiempo de Jesús. Las bodas duraban muchos días, así que está Jesús en una ciudad pequeñita, Caná, en un estado, una región que es Galilea. Recuerden que la parte que permanece como más fiel es Judea, porque es donde se supone que habría más judíos sin mezcla, judíos más fieles a la herencia del Señor. Y Galilea tenía una situación de mezcla. Había judíos y había paganos, y se mezclaban las dos poblaciones. Para los judíos, Galilea era un lugar de segunda categoría, porque había gente con mestizaje. Así que está Jesús haciendo la primer señal, ahí lo veremos enseguida, en una región llamada Galilea, una ciudad llamada Caná, en una fiesta. Esto ya es interesante y veremos por qué. La madre de Jesús estaba presente, o sea que fue una fiesta en donde fueron invitados como familia. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús
y sus discípulos. Suponemos que fue un fiestón, porque pues, era un pueblo pequeñito, vamos a decir que era como, pues, como qué pueblo pequeño por aquí cerca. Izamal es chiquito o grande. Chiquito. Ahí se conocerán todos, o la mayoría se conocen. Hay una fiesta del pueblo, pues todo el mundo va a la fiesta del pueblo. Algo así es Caná de Galilea. Y también fueron invitados entonces Jesús y sus discípulos. Durante la celebración, la fiesta, se acabó el vino. Entonces, la madre de Jesús fue y metió su cuchara. Yo sé que las mamás de hoy así no son. Esto ya es de la antigüedad. Hoy ya son mamás que no meten su cuchara, pero para nada. Muy bien. Fue y le dijo a Jesús, se quedaron sin vino. Ahora fíjense qué inteligente María. Es como algunas mamás muy inteligentes. O sea, no piden, como que sugieren, ¿no? No están diciendo, oye Jesús, haz esto, sino, oye Jesús, ¿ya te diste cuenta? Como que está ahí como que lanzando el anzuelo, a ver si Jesús muerde el anzuelo. Pero pues con quién se metió María, ¿no? ¿Con quién se metió María? Y vean la interesante respuesta de Jesús. Apreciada mujer, ni siquiera dice mamá, ¿no? Apreciada mujer. Ese no es nuestro problema. Bueno, está claro, pues él no invitó a la boda. Él no es el novio. Él no es el padre del novio. ¿A quién le tocaba distribuir o preparar el vino para la boda? A la familia del novio. Y era muy mal visto socialmente que durante la boda faltara vino, porque era parte de la cultura de Oriente, donde el vino simbolizaba ¿qué? ¿Se acuerdan del Salmo número 1? Mi copa está rebosando. Para los judíos, cuando usted sirve una copa de agua o de vino, lo correcto socialmente es que usted sirva la copa ¿hasta dónde? Hasta el borde. Y se derrama un poquito, mejor, porque es el símbolo de la abundancia. Cuando Dios bendice a su pueblo, lo bendice con abundancia. Así que el hecho de que faltara vino era algo realmente muy mal visto, de acuerdo a la cultura del pueblo en el que Jesús vivía. Por la celebración, por la fiesta, entendemos que la familia era judía, aunque vivían gentiles, y Jesús hizo milagros en la vida de algunos gentiles. Aquí estamos con una familia judía, por la fiesta que están teniendo. Y dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. No es el momento adecuado para que yo intervenga. Espera, todavía no es el momento oportuno para que yo me haga presente como lo que realmente soy. Aquí soy un invitado y en ese terreno me quiero quedar. Pero pasa algo de más. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, otra vez, ¿qué les parece María? Ay, María, ¿no? Metiendo su cuchara, ya le dejó a Jesús ahí el anzuelo y le dice a los sirvientes, estén listos, ¿no? Prepárense, prepárense. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Hay algunos comentaristas que ven como esta intervención como muy buena, como muy positiva, porque es la madre de Jesús ocupando un lugar como discípulo de Jesús. ¿Creía en Jesús María? Pues claro que creía en Jesús María. Y lo que hace María es como propiciar, ayudar a que la gente que está ahí ponga su vida bajo la autoridad de Jesús. Y eso se ve como algo muy positivo. María es como ese catalizador, como ese elemento de fermento, como esa influencia que hace que otros puedan ponerse bajo la autoridad de Jesús. Y toda mamá así lo hace. Toda mamá busca, una mamá que ha creído, que es creyente, busca la forma como su familia, sus amigos, sus conocidos se acerquen a Jesús y pongan su vida bajo la autoridad de Jesús. Ayer tuvimos una muy buena reunión. Yo no estuve porque era para mujeres, nos excluyeron a los hombres. Así son las hermanas, así son. Piensan que nosotros no sabemos hacer la harina
la masa madre, pero su maestro era un hombre. También nosotros podemos aprender a ser masa madre, no nada más las mujeres. Pero hubo algunas invitadas del mismo grupo que vino a la reunión de mujeres pasada. Creo que 4 de ellas otra vez estuvieron. Siempre que tenemos oportunidad, hacemos algo para acercar a la gente a Jesús. Nosotros no estamos buscando que la gente sepa hacer masa madre. No somos panadería, menos de gourmet. Somos una iglesia y todo cuanto hacemos tiene un propósito. ¿Cuál es? Que la gente se acerque a Jesús. Y si esas 4 mujeres que ayer pudieron venir, conversan, las observan, platican con ustedes, conocen su testimonio, ven la manera como se reúnen y cómo conviven, estamos acercando a las personas, acercándolas a Jesús, sin que necesariamente les demos un mensaje claro y directo acerca de Jesús. Pero el mensaje se está dando. El mensaje se está dando porque se da en la convivencia y en la práctica de nuestra fe. Así que me parece algo fabuloso cuando hacemos un evento como ese. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Recuerden que los judíos tenían reglas muy estrictas de purificación. Y los judíos tenían, digamos, 2 grandes elementos que usaban para sus cultos. La sangre que se usaba para la expiación de pecados. Recuerden que al corderito, animalito, se le cortaba el cuello y echaba su sangre, y el sacerdote rociaba la sangre en el altar, y a través del rociamiento de la sangre había todo un ritual de perdón de pecados, de expiación de los pecados. Pero había otro ritual, que eran rituales no de expiación, sino de purificación, cuando las personas podían presentarse ante el Señor para ser lavados, y no lo hacían de manera simbólica, lo hacían de manera física. ¿Cómo lo hacían? Usando agua de purificación. ¿Qué hacían generalmente? ¿Se acuerdan cuando los fariseos le reclamaron a Jesús que sus discípulos, ¿qué no hacían? Lavarse las manos. No era una norma de higiene, era un ritual de purificación. No es que ellos tuvieran sus manos sucias en el sentido físico, sino que tenían que ser purificados. Así que se lavaban sus manos, se lavaban su cabeza. ¿Qué hacían con Jesús cuando llegaba de visita a una casa? Le lavaban sus pies. Eran rituales de purificación. ¿Qué hacía el sacerdote antes de entrar al templo? Se lavaba y se purificaba. ¿Qué tenía que hacerse con la ropa del sacerdote? Se lavaba y se purificaba. Había toda una serie de reglas y de normas para que las personas acudieran al Señor habiendo sido purificados. Ya eran parte del pueblo de Dios. No tenían que ser expiados. Sus pecados eran perdonados, como Jesús con sus discípulos. Les dijo, ya ustedes no tienen que bañarse. Ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Solamente necesitan, ¿qué? Limpiar sus pies. ¿Sí? Purificar sus pies. Y háganlo entre ustedes. Así que aquí estamos frente a un milagro en donde se utiliza un recurso propio para la purificación, que son 6 tinajas de piedra que se usaban para esas ceremonias por los judíos. Y eran enormes. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Los que fueron a la primaria y aprendieron matemáticas, bueno, en primaria aritmética, y en la secundaria pues ya matemáticas, ¿no? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 6 por 75? O 6 por 113, las 2 cifras. Ya sé que están googleando en el teléfono, ya sé que ya la memoria la dejamos guardada, ahora todo es acá en el teléfono, en la calculadora. ¿Cuánto nos da 75 por 6? A ver, 75 por 6, no está tan difícil, ¿eh? Tenemos aquí hasta ingenieros que deben de contestar, pero miren. 450 litros, 450 litros de vino. Muy bien. Dice el pasaje que el vino que Jesús transformó, el agua en vino, era vino de qué calidad.
de la mejor calidad. Así que imagínense, ¿cuánto tiene una botella de vino más o menos? ¿750 mililitros? ¿Por ahí así? Una botella de vino. ¿Cuántas botellas alcanzaba a llenar con el milagro que hizo Jesús? Bueno, si dividimos ahora la cifra mayor entre 750, que son los mililitros, nos daría el número de botellas que podríamos saber. ¿Cuál es la conclusión? ¿A dónde voy? Era un montón de vino. La fiesta era grande, era mucha gente. Así que se utilizaba mucho vino para celebrar la boda. Y otra vez, ¿qué significa el vino? Significa bendición de Dios, significa prosperidad, significa abundancia. ¿De acuerdo? Yo creo que por ahí salió un hermano medio pasado de cucharadas. Y le preguntaron, ¿qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó? Jesús tiene la culpa. Porque él fue el que convirtió el agua en vino. Joe Baker se hizo alcohólico porque en la universidad accedió a la convivencia con sus amigos para no ser rechazado y empezó a tomar una copa y la primera copa nos lleva a la segunda y la segunda lleva a la tercera y la tercera lleva a la cuarta. Y cuando usted tiene en su corazón un vacío que llenar, tiene heridas, tiene traumas, tiene necesidades insatisfechas, va a encontrar una forma de llenar ese hueco o tratar de llenarlo. Puede ser alcohol, puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser el poder, pueden ser las cosas, pueden ser los autos, pueden ser las cuentas de cheques. Usted busca cómo llenar una necesidad. Uno diría, qué triste que un jovencito que creció en la iglesia, bien conducido, bien enseñado, con buenos principios, cuando llega a la universidad descubre algo, descubre que algo le faltaba. Descubre que algo le faltaba. Y yo creo que, hermanos queridos, ese paso es un paso tan importante en la vida, porque si tú estás roto y destruido, es fácil que te des cuenta que algo te falta. Pero si tú te sientes bien, correcto, un pecador promedio, como decía Calderón, ni bueno ni malo, entonces no te das cuenta de qué realmente necesitas. Porque estás medianamente satisfecho. Tu vida va más o menos jalando por buen camino y te has acostumbrado a un medio ambiente. Y eres miembro de iglesia, asistente al culto, puedes cantar, puedes oír el mensaje, en la semana podrías buscar tu Biblia, pero estás viviendo en una cultura, en una forma de vivir a la que te enseñaron, pero que tal vez no has logrado encontrar ese punto de fondo en donde vamos a llegar cuando leamos la última parte del texto bíblico. ¿Y qué hace la diferencia? Porque, hermanos, Jesús es necesario para el hijo pródigo y Jesús es necesario para el hermano mayor. Jesús es necesario para el hijo pródigo y Jesús es necesario para el hermano mayor y para el papá. Todos necesitamos en nuestra vida a Jesús. Es el único que puede llenar nuestro corazón y nuestra vida. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Juan tiene como costumbre en sus relatos de milagros o señales o portentos no dar detalles. No explicó qué hizo Jesús, si levantó sus manos, hizo una oración, si tocó el agua. Él no entra en detalles porque no le interesa mucho describir lo que pasa. Simplemente nos dice cuál fue el resultado. Jesús les dice, hagan esto, y cuando ellos van a probar el agua que ya se hizo vino, se dan cuenta que esa agua dejó de ser agua y se ha convertido en vino. Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante,
comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, al final. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense lo que leímos ahora. Hay varias cosas que vale la pena que ustedes no pierdan de vista. Juan no usa la palabra milagro y Juan no usa la palabra portento. Juan usa la palabra señal. Y esa es una distinción muy importante para entender el texto bíblico. Juan no está usando la palabra milagro ni portento, que también se usa en la Biblia en otros pasajes bíblicos, en otros evangelios. Él prefiere usar la palabra señal. Y Juan en su evangelio va a incluir 7 señales que él considera señales importantísimas. Jesús hizo, dice la palabra, muchos milagros. Jesús hizo muchas cosas. El evangelio dice, llenaríamos libros y libros relatando todo lo que hizo Jesús. Pero de esas muchas cosas que Jesús hizo, Juan le interesó conservar 7 señales. La primera parte del evangelio de Juan se llama el libro de las señales, porque allí están los 7 señales que hizo Jesús. La segunda parte del evangelio de Juan se llama el libro de la gloria, que es donde Jesús es ya reconocido como Mesías y en su última semana en esta tierra la pasión. Pero toda la primera parte son las 7 señales. Yo me pregunto, hermanos queridos, fíjense, aquí hay una pregunta para ustedes que son nuestros expertos en Biblia. ¿Por qué fue esta la primera? ¿Por qué escogió Jesús esta como la primera? ¿O creen que fue circunstancial? Como que diría el Chespirito, se me chispoteó. Hay un plan de Dios. Y Jesús, aparentemente, no está listo en ese momento para hacer su primer manifestación. Porque le dice a María, no ha llegado mi tiempo. Pero hay una oportunidad que presenta y Jesús va a ser, dice Juan, la primera señal. Y yo digo, qué cosa más interesante en la Escritura. Porque no se trata de una sanidad. No de un enfermo que es sanado. Uno dice, Señor, qué maravilloso. Hemos leído ya en la semana cómo Jesús llegó ahí al estanque para sanar a un enfermo y lo levantó de 38 años enfermo. Y uno dice, qué maravilloso el poder de Dios. ¿Cómo levanta a un enfermo en 38 años? Y uno se puede quedar admirado por el poder de Jesús y su misericordia cuando le dice a la mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques. Qué maravilloso, qué hermoso, qué historia. O cuando hace que los ciegos vean, o cuando hace que los sordos escuchen, o cuando detiene la tormenta, o cuando camina sobre el mar. Esto es maravilloso. Pero Jesús no empezó con ninguno de estos portentos o señales extraordinarios. Creo que el evento es extraordinario. Creo que es algo milagroso. Pero, ¿ustedes creen que Jesús vino a la tierra a hacer vino? O sea, es el fundador de Bacardí. Además vino. O sea, 2, 3 hermanos de la época del club de los fundamentalistas ya habían caído muertos. Jesús, haciendo Jesús vino, sin yo ni rompope tomo, pastor. Con el rompope me emborracho. Imagínense, vino Jesús haciendo. Ven, hermanos, cómo esta historia es muy extraña. Jesús llega, no hay un enfermo, no hay una necesidad humana sentida, no hay gente con hambre, no hay gente pobre, no hay personas endemoniadas, sino se trata de una fiesta. ¿A dónde llega Jesús? A una fiesta, una gran celebración. ¿Y qué se celebra en la fiesta de las bodas? Pues el amor de una pareja. ¿Y qué más hermoso que llegar a una fiesta donde lo que se celebra es el amor? Y el amor, recuerden también que el matrimonio simboliza algo. Para el pueblo judío, el matrimonio es un pacto.
Recuerdan que el matrimonio en la Biblia es un pacto. Los contrayentes deciden por voluntad propia entrar en un pacto matrimonial. Y la forma de sellar ese pacto del pueblo de Dios es mediante una alianza. Se llama alianza, la argolla matrimonial se llama alianza. Entonces, la alianza es el símbolo perfecto de la unión de una pareja que hacen pacto. Cuando yo como pastor tengo la bendición de compartir con una pareja su matrimonio, el acto de bendición del matrimonio, les pregunto, ¿prometen? ¿Prometen? Sí, pastor. Sí prometemos. Porque están sellando su pacto. ¿Delante de quién? Así que estamos frente a una gran celebración que tiene varias aristas. Es un pacto, es una fiesta, es una gran celebración, es un evento de amor donde hay bendición hasta que sobreabunde, es una gran fiesta, pero algo les faltaba. Se acabó el vino. Y entonces Jesús, en esta primera señal, nos está diciendo, todo lo que el pueblo hebreo trae como herencia, todo lo que el pueblo hebreo ha creído en el antiguo pacto, toda la ley ha llegado a un punto en donde estamos en un nivel de insatisfacción. Ya no alcanza el vino para satisfacer la necesidad de esta fiesta. Y hermanos queridos, los que son de la fila de los bien portados, los que han sido como Joe Becker, desde niños, miembros de una iglesia y han sido personas más o menos bien portadas y correctas, llega un momento en que uno se da cuenta que todo lo que uno heredó, todo lo que uno fue educado, todo lo que uno fue enseñado, llega un momento en donde no es suficiente, donde se agota. Yo puedo ser parte de los dos grupos, porque cuando me fui de la iglesia y de mi casa, pues agarré el camino del hijo pródigo. Pero también era niño de iglesia. También, Iglesia Nacional Presbiteriana, Príncipe de Paz, México DF, calle de Humboldt. Ahí está todavía. Calle de Humboldt, número 50, Iglesia Nacional Presbiteriana, Príncipe de Paz, y allá cuando, por ahí de los 70s, a ver, 58, no 50, sí, de los 60s, por ahí de los 60s, Rafael, un niñito, Rafael Pola, lo llevaban a la iglesia los domingos y cantaba en el coro. Sí, ahora no canto, pero ni lavando los trastes. Pero me ponía mi batita, esa cosa que le ponen aquí, ¿cómo se llama? Como una estola, algo así, que le ponen los del coro, ¿sí? Y cantábamos en Resurrección y en Navidad y todo, y cantábamos el coro. Pero ese mismo Rafael, ese niñito, tenía algo en su corazón, que esa educación no era lo que su vida necesitaba. Entonces, cuando tuvo 14 años, 13, 12, agarró camino, como las cabras que agarran para el monte, ¿no? Agarró camino y tuvo que regresar. Y se encontró en la iglesia a la que regresó algunos cristianos, hijos de los fundadores, que les decíamos cristianos chocolates. Cristianos, ¿por qué? Pues porque se derriten. Ellos no eran de los aguerridos que íbamos a predicar al metro y predicábamos en las plazas y en el mercado y nos correteaban los policías porque andábamos predicando el evangelio y repartiendo folletos. Esos éramos los que veníamos del mundo roto que el Señor nos alcanzó. Y nos alcanzó de tal manera que nos convertimos en verdaderos predicadores desde adolescentes del evangelio con mucho entusiasmo. Y veíamos a los muchachos en la iglesia bien portados, no faltaban, correctos, buenos miembros, se sabían las reglas parlamentarias, yo voto, yo secundo, moción de quién sabe qué cosa y toda. Pero hermanos, ¿a dónde voy? Esta primera señal muestra que Jesús necesita transformar eso que es bueno, eso que es parte de una herencia, eso que es parte de una historia, en algo nuevo. Porque tú y yo necesitamos en nuestra vida algo que venga a darle novedad a nuestra vida.
algo que venga a satisfacer realmente el hambre que tenemos del Señor, que Él traiga un cambio a nuestra vida. Pero es muy delicado hacer lo correcto, porque ¿saben qué puede pasar? Que la gente se quede mirando ¿qué? Saben que cualquier señal puede convertirse en un ídolo. Cualquier señal se puede convertir en un ídolo. ¿Por qué Jesús no permitió que el sudario se conservara? Porque el que anda por ahí diciendo es por lo cuento chino. ¿Por qué no permitió Jesús que su sudario se conservara? Porque ya le hubiéramos puesto una veladora y le andaríamos rezando al sudario. ¿Por qué se perdieron las tablas de la ley y se perdió el arca de propiciación? Porque si estuviera ahí estuviéramos hincados con el arca de propiciación o las tablas de la ley, dándole un valor espiritual que son objetos que no tienen. Entonces Juan dice, hermanos, no vean el milagro como aquello en lo que se quedan mirando, como aquello en lo que ponen su atención, porque la señal es importante por un motivo, porque la señal apunta a algo que no es ella. Cuando yo vengo para acá, para Jezreel, y voy siguiendo las indicaciones del tránsito, voy viendo las flechas, pero no me quedo viendo las flechas así. ¡Ay, qué bonita flecha! Le voy a poner una veladora a esta preciosa flecha. No, la flecha, ¿para qué me sirve? Para darme dirección, para darme una indicación. Tú vas para allá. Cuando dice Juan, esta señal dio Jesús. Esta primera señal dio Jesús para que no vean el milagro, para que no se queden en el vino que se transformó del agua, sino que puedan ir más allá de lo que ven nuestros ojos. Y ese más allá siempre es, si estás en la fila de los bien portados o estás en la fila de los rotos y perdidos, tú y yo necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Solamente en Jesús. Él es aquel que manifiesta su ¿qué? Su gloria. Y hermanos, todo el Evangelio de Juan se escribió con un propósito que aquí empieza a cumplirse. Y dice al final, en el verso 12, y sus discípulos versículo 11, y sus discípulos, wow, finalmente la señal. Era importante que no faltara el vino. El novio se ahorró una lana porque no tuvo que ir a comprar el vino y quedó pero maravillado con Jesús. Le besaba los pies a Jesús, ¿no? Señor, no eres nuestro invitado favorito. Regresa cuando tú quieras y sigues multiplicando el vino, ¿no? Los discípulos creyeron en él. Ahora, yo te pregunto, hermano y hermana querida, ¿has creído en Jesús? ¿Has realmente creído en Jesús? Ya sea que vengas de un mundo roto o que vengas de una herencia de fe sólida, hermosa, verdadera, correcta. Pero ¿has creído en Jesús? Porque créeme que en los dos casos hay algo que hace falta que solamente Jesús pueda llenar. Nada lo puede llenar. Nada lo puede llenar. Pero cuidado, no te quedes mirando a la señal, sino siempre apunta a Jesús. Ahora, voy a acabar el mensaje de hoy llevándoles a una reflexión de carácter personal que creo que puede ser de mucha bendición para ustedes en este domingo. Y creo que aquí el Señor nos puede hablar de una manera muy hermosa a cada uno de nosotros. ¿Qué usó Jesús para hacer el milagro o la señal? ¿Qué usó Jesús para hacer la señal o el milagro? ¿Qué usó Jesús? Agua, agua. ¿Les parece algo raro? ¿Algo extraordinario? ¿Algo anormal? ¿Qué usó Jesús para multiplicar los panes y los peces?
para alimentar a 5,000. ¿Qué usó Jesús? Panes y peces. ¿Qué usó Jesús para multiplicar el agua en vino? Agua. ¿Qué usa Jesús en nuestra vida para llevarnos a conocer la manifestación de su gloria? A veces pensamos que hace falta algo extraordinario, anormal, caído del cielo, para que mi vida pueda encontrar una satisfacción espiritual profunda. Y hermanos queridos, lo que ese texto nos muestra es que Jesús suele usar lo que ya tenemos para manifestar su gloria. El agua ya estaba ahí, las tinajas ya estaban ahí, solamente necesitamos el toque de la gracia de Jesús. Los panes estaban ahí, los peces ya estaban ahí, solo hace falta que el Señor haga su oración y multiplique los panes y los peces. Bendito sea el Señor, porque Él usa nuestro poquito para manifestar su gloria. Porque Él usa lo que nos ha dado para mostrarnos su poder. Porque Él hace señales en nuestra vida, no trayendo cosas que no conocemos o no vemos, sino aquello con lo que ya contamos, con lo que ya tenemos. Basta que hagamos como este jovencito que diga, Señor, no tengo más, pero mira, aquí está mis panes y mis peces, te los doy. Para que tú puedas, ¿qué? Multiplicarlos y podamos ver tu gloria. Y amados hermanos, no vemos la gloria del Señor manifestada en nuestra vida con actos hermosos de cambio profundo, porque no hemos estado dispuestos a poner en sus manos nuestros poquitos. Venimos a orar y decimos, Señor, dame, multiplícame, hazme este milagro, dame esa señal, bendíceme de esta manera. Y Jesús nos dice, lo que ya tienes, lo que ya te di, es lo que voy a usar para que veas la manifestación de mi gloria. El recurso que ya tienes, lo único que debes de hacer es ponerlo bajo la dimensión del reino de Dios. Cuando estuvimos en la pandemia, me tocó empezar a usar la tecnología para poder compartir los estudios y meditaciones. Y empezamos un proyecto con el Zoom, y no teníamos el Zoom pagado, así que nos duraba, creo que empezamos con 40 minutos, que era lo que daba el Zoom gratuito, pero en aquellos años pues no sabíamos que uno puede reconectarse y sigue el Zoom, no pasa nada. Pensábamos que había que volver a hacer toda una serie de cosas, pues bueno, alguien tenía un Zoom pagado, un Zoom profesional. Me dijo Rafa, porque era un cuate mío, un amigo, me dijo, si quieres, usa mi Zoom. Bueno, pues comenzamos a usar su Zoom. Ellos lo pagaban. Y no es barato, tiene su costo. Ellos lo pagaban y yo lo usaba. Y una vez, estando en una reunión, una hermana dijo, pastor, que es mi amigo, al pastor amigo, pastor, le queremos agradecer que nos permite usar su Zoom. Y le contestó, hermana, no tiene que agradecerme. Mis recursos son recursos del reino de Dios. Mis recursos son recursos del reino de Dios. Sabemos hacer masa madre. Mis recursos no es maná que cayó del cielo. Mis recursos son recursos del reino de Dios. ¿Habían pensado en eso? Fuiste a la escuela, fuiste a una carrera, te titulaste y estás esperando que Dios haga un milagro, que mande algo que no estás viendo ahora y que quieres buscar como algo milagroso. Cuando el Señor te dice, por ello te acompañé toda tu carrera, para que empieces a ver tu carrera como un recurso del reino de Dios. ¿Qué hacen falta? Ingenieros que vean la ingeniería como un recurso del reino y que Dios multiplique. Administradores que vean su carrera como un recurso del reino, que Dios multiplique. Médicos, en los médicos lo vemos más frecuentemente porque hay incluso
eventos de médicos misioneros, donde la gente va a un lugar a atender gente que está enferma como un esfuerzo misionero. Así que lo hemos visto en general como una carrera que ayuda mucho la parte misionera. Pero todo recurso, sonido, ingeniería, ahora videos, audios, literatura, si sabes escribir cuentos, o escribir poesía, o escribir novela, o hacer ensayos, todo lo que Dios te permite hacer, lo que Él te ha dado, esa agua que tienes ahí acumulada y que es mucho en la acumulación de agua, o es poquito, como los peces y el pan. La diferencia no es si es mucho o es poco, sino en manos de quien lo pone. Algunos nos alcanzó poquito nuestro entendedero, pero el Señor multiplica. Y no creo que es ejemplo, no es ilustración, es en serio. Les platicaba yo a mis hermanos de la clase que tuvimos de capacitación para predicadores, que cuando yo estaba en la secundaria, cuando acabé la secundaria, tercera secundaria, debía como 18 materias. De primero, de segundo y de tercero. Porque algunas que no pasan de primero, ya no puedes pasar segundo, porque están secuenciadas. Y tercero, tampoco, entonces yo debía primero, segundo y tercero. Y yo no tomé clases de regularización, ni fui a que un maestro me auxiliara. Yo agarraba, salía de mi casa en la mañana, rumbo a la secundaria, llevaba mi portafolito negro con su cierre, salía de mi casa, el portafolito lo aventaba al techito y se quedaba todo el tiempo, yo me iba a pasear, y ya cuando regresaba me subía al techo y lo bajaba. Pero ese poquito, esa miseria, esa carencia, ese defecto, el Señor lo puede multiplicar. Y puede hacer que una herida sea sanada. El hermano Joe Baker, su alcoholismo lo puso en las manos de Dios para que esa vida, a través de un programa que se llama Celebremos la recuperación, haya sido bendición de miles de iglesias y de miles de personas. Hermanos, Dios no desperdicia nuestras heridas. Tú te preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? Déjame cerrar el mensaje con otra experiencia personal. Yo tuve en mi vida personal un problema bastante serio en mi vida y en mi ministerio. Yo estuve prácticamente un tiempo en la banca por esa situación que viví personal. Pero Dios, en su gracia, me permitió seguirlo sirviendo. Fui a una convención de nuestras iglesias en Monterrey y me encuentra un pastor, compañero mío, y me dice, Rafa, yo tengo que hablar contigo. Digo, sí. Estábamos en Monterrey, en la convención, ya no podía yo, no encontrábamos tiempo para platicar, y me dice, no te preocupes, yo voy a México porque quiero hablar contigo. Tal cual. Compró su boleto de avión, fue a verme a México, a hablar conmigo y me dijo, cuando yo te vi, yo dije, Rafael me puede ayudar porque él me va a entender lo que yo estoy viviendo. Cuando él me platicó eso, yo dije, bueno, Señor, también ya entendí que esto que yo viví tenía también un propósito. Nadie mejor que un alcohólico entiende lo que sufre un alcohólico. Nadie mejor que un adicto entiende lo que sufre un adicto. Y entonces cantamos Babel de otra manera, porque nunca creamos nuestro reino ni perdemos tiempo en juzgar, porque lo hemos vivido. ¿Cuáles son tus heridas que ocultas, que no muestras, que niegas y que no estás permitiendo que Dios no solamente las sane, sino las use? Sean el poquito los peces, sean el poquito los panes, o sea, lo mucho el agua.
pero que en las manos del Señor siempre permiten que la obra de Dios manifieste su gloria. Y yo creo, mi amado hermano, que mi oración de este día final sería: Señor, por tu amor, por tu gracia, muéstranos tu gloria en nuestra vida. Queremos que tú en nosotros manifiestes tu gloria, tu poder transformador. Lo que tengo no es suficiente. Sigo deprimido, sigo angustiado, sigo buscando llenarme con una cosa, con alcohol, o con cigarro, con amigos, o con fiestas, o con eventos, llenando lo que yo sé que aún no he podido llenar. Manifiesta tu gloria. No te basta estar en la fila de los bien portados, y no te basta estar en la fila de los rotos. Todos necesitamos venir a la fila de los discípulos de Jesús, para que podamos decir hoy, ustedes y yo, y todos los asistentes a Jezreel creyeron en él. Amén. Y todos los asistentes de Jezreel, los que tienen pedigrí y los que no, creyeron en él. Eso cambia nuestra vida. La fe en Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Quisiéramos tener la capacidad, la claridad, la sencillez, para que tu palabra sea clara y el mensaje sea comprensible para cada uno de nosotros. Para que todos nos sintamos invitados a acercarnos a Jesús, y como estos discípulos de los que relata Juan, al final de esta historia, creyeron en él. Pero nos sentimos tan identificados con ellos porque tenemos que confesarte, Señor, que también, como seguramente ellos, dieron un primer paso de una fe incipiente, de una fe infantil, de una fe primeriza. ¿Cuántos sabían de Jesús? ¿Cuántos hasta ese momento habían comprendido? Aún Jesús no había enseñado, no había hecho milagros, no había ido a la cruz, no había resucitado. ¿Cuántos sabían estos hombres acerca de Jesús? Habían visto una señal, y esa señal les permitió dar un primer paso de fe incipiente. Hermano querido, hermana amada, tal vez tú estás esperando tener muchas cosas claras en tu vida para seguir a Jesús. Pero déjame decirte que así no es como Dios obra. Él espera que tú y yo tengamos esa decisión de dar ese primer paso, un paso incipiente, un paso infantil, un paso de creencia absoluta, sin mucha elaboración, sin mucha claridad de cosas aún en nuestra vida, pero ya hemos querido abrir nuestro corazón para seguir a Jesús. Yo les invito a que tú des el paso y por convicción, por obra y gracia del Espíritu Santo, por la obra maravillosa de la palabra del Señor, puedas abrir tu corazón para creer en Jesús. Y tu vida va a ser plenamente llena de la gracia del Señor. Gracias, Padre, porque nos das recursos. Y tú te mueves en nuestra vida con esos pequeños recursos. Ese pequeño negocio que queremos poner, ese pequeño don que nos has dado, ese talento del que tú nos has bendecido, de esa capacidad, Señor, de esa historia de vida, de esa herida, de ese problema, de ese trauma, de eso inexplicable que vivimos, de eso que nos ha atormentado por años y que ahora entendemos que puede ser también un espacio para que ahí tu gracia se manifieste de manera poderosa y portentosa. Es nuestra oración, Señor, la presentamos delante de ti en esta hora y oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a dar nuestra ofrenda al Señor y nuestros diezmos, y mientras tanto vamos a prepararnos para cantar al Señor.